Reciban un cordial saludo, somos estudiantes de comunicación social y a continuación estaremos hablándoles acerca de un tema bastante interesante como lo es el estructuralismo, dedicado especialmente a la cátedra de semiología y análisis del discurso en la Universidad de Yacambú. Primeramente, ¿qué se entiende por estructuralismo? Pues bien, el estructuralismo es una metodología aplicada en las ciencias sociales, la cual consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos en una determinada comunidad. Piaget ha definido el estructuralismo como un método de investigación basado en la totalidad, autorregulación y transformación común, no solo en la antropología, sino también en las matemáticas, la física, la biología, psicología y filosofía. Una vez dicho esto, hablemos entonces de lo que es el estructuralismo lingüístico. Dentro de sus antecedentes, esta teoría fue investigada a mediados del siglo XX por el suizo Ferdinand de Saussure y expandida por su libro publicado en 1916 por sus pocos estudiantes, los cuales recogieron notas académicas a lo largo de sus clases de lingüística en Ginebra, la cual se titula Cursos de Lingüística General. Representado por Saussure y Jackson, el estructuralismo lingüístico tiene por objetivo el estudio de la lengua. La lengua es un sistema de signos, social y homogéneo, mientras que el habla es una acción individual y heterogénea con la cual la lengua interactúa. Saussure define además que esta es una teoría que nos propone una crítica a los efectos lineales, es decir, se desarrolla individualmente entre dos objetos característicos, emisor y receptor, afirmando que un mensaje es interpretado por un receptor en un determinado contexto. Las obras de Ferdinand de Saussure siguen siendo las fuentes más significativas que definen la naturaleza del estructuralismo y el desarrollo también de la lingüística estructural. Hay muchas reglas gramaticales que apuntan a explorar el significado de una idea y la lingüística estructural ayuda a relacionar estos significados a través de diferentes épocas y culturas. Las palabras constan de varios elementos que son el significante y el significado. El significante es un elemento verbal. En general, el estructuralismo es un término que prueba que el lenguaje tiene una cierta estructura y consiste en un sistema especial de comprensión de los signos que promueven una adecuada relación de significados. Como principales características está la semiótica, signos, códigos, entre otras que entonces aplicaremos y explicaremos a continuación. Hola, mi nombre es Marian Nieves y en esta ocasión para la materia Semiología y Análisis del Discurso estaremos tocando el punto número 2, que es Saussure y Peirce, Semiología y Semiótica. Ahora, la historia que rodea a ambos científicos, Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, es una de las más interesantes y curiosas en el campo de la semiología. ¿Esto por qué? A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, consecutivamente estaban naciendo, sin saber la una de la otra, dos teorías que estaban basadas en el mismo concepto, el concepto del signo. Mientras que Charles Sanders Peirce se encontraba en Norteamérica ideando la teoría a la cual denominó como semiótica, en Europa el suizo y lingüista Ferdinand de Saussure se encontraba también desarrollando su teoría, pero la llamó semiología. Semiótica, semiología tienen nombres muy parecidos y es que vienen de la misma palabra griega semenion, que significa signo. Ahora, así como las palabras se parecían, lo mismo pasaba con las teorías, solamente que tenían marcadas diferencias. ¿Cuáles eran estas diferencias? Por lo menos, Sanders Peirce consideraba al signo como todo lo existente, todo lo interpretable. Y esa era la razón por la que el signo y el sentido estaban muy ligados en su teoría. Él decía que el signo era todo lo que nuestra mente pudiera concebir y pudiera interpretar como un mensaje. Por otro lado, el lingüista Ferdinand de Saussure, desde su punto de vista, proponía un sistema de significación diferente al que ya conocíamos como las lenguas naturales y le daba un significado a los signos y también de cierta manera asemejaba y ligaba mucho el tema de los signos y la interpretación del ser humano. Resulta que cuando estas dos teorías salen a la luz causan un revuelo en el campo científico porque las personas estaban tocando un tema que nunca antes se había tocado. Pero cuando ambas teorías se conocen, chocan, la conmoción era mucho más grande, porque no tenían nada que ver el filósofo con el lingüista, pero estaban hablando del mismo tema.
Al final se llegó a la conclusión de que ambas teorías eran igual de certeras e igual de verídicas, solamente que tocaban puntos desde un fundamento diferente, desde un fundamento filosófico y desde un fundamento lingüista. Por eso, actualmente, semiótica y semiología no son más que sinónimos para referirse a la teoría general de los signos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Eduardo Vargas, yo soy integrante de este grupo y el día de hoy les estaré hablando acerca de los signos lingüísticos. Veamos qué son los signos lingüísticos. Pues los signos lingüísticos son la representación de la realidad, o son una representación de la realidad a través de palabras o sonidos específicos que sustituyen a lo que existe en la realidad. Un ejemplo de esto es la palabra manzana, que es la representación gráfica o el signo lingüístico de la fruta de la manzana. Una característica de esto, aunque más tarde les estaré hablando de las características, algo muy importante de los signos lingüísticos es que siempre está presente en la comunicación verbal. Los signos lingüísticos presentan relación entre el concepto, el objeto, la idea y la forma. La forma física, que ya sería, como le dije en el ejemplo de la manzana, hay una relación entre el concepto, el objeto, la idea y su forma. Los signos lingüísticos tienen dos elementos muy importantes, que son el significante y el significado. El significante es la imagen física del mismo. En este caso, la imagen física de la palabra manzana, les voy a poner el ejemplo de la manzana. La imagen física sería la manzana, la fruta de la manzana. Y por otro lado está el significado, que es la imagen que se crea en nuestra mente cuando escuchamos la palabra o la leemos. En este caso, al escuchar la palabra manzana, nos llega a la mente la fruta. Y por esto mismo, algo muy importante entre esto, que es como un dato curioso que hay que destacar, es que por eso es que en todos los idiomas siempre se dice de forma distinta una palabra. Por eso es que manzana no se dice manzana en inglés, sino que bueno, hay otro signo lingüístico en el idioma inglés para la palabra manzana, que en este caso es apple, pero bueno, ese es otro tema. Y las características de lo que serían los signos lingüísticos. Hablemos de las características. Entre las características está la arbitrariedad de los signos, ya que la relación de los signos con la figura, o bueno, con la realidad, fue creada por el hombre, por el humano. O sea, el hombre a lo largo de los años creó una relación entre la forma, en este caso la manzana, con la palabra manzana, que es la que le llamamos. También está la doble articulación, ya que los signos lingüísticos están conformados por monemas y fonemas. Y por último está la linealidad de los signos, ya que estos mismos presentan tiempo y espacio propio. Aquí al ladito les dejo unos ejemplos de mesa, casa y plátano, que serían unos ejemplos de signos lingüísticos. Muchas gracias por estar allí. Mi nombre es César Vargas y nos vemos luego. Por definición, una dicotomía es la división de un todo en dos partes, en el caso del lenguaje, en dos conceptos que resultan complementarios. De acuerdo con Ferdinand de Saussure, el lenguaje se concibe como un sistema en el que cada una de sus partes tiene valor al integrar un todo y a su vez al ser opuestas entre sí. Tres de las dicotomías del lenguaje más famosas son las siguientes. La primera es la dicotomía del lenguaje y la lengua, en la que concebimos el lenguaje como la habilidad natural que tenemos para expresar nuestras ideas y la lengua como el sistema de signos que usamos para hacer ejercicio de esta facultad. En segundo lugar tenemos la dicotomía de la lengua y el habla, en el que percibimos el habla como el ejercicio del lenguaje a través de la lengua. Y en tercer lugar tenemos la dicotomía del significado y el significante, en la que usamos un signo para darle sentido a un significante. En esta última dicotomía, que puede ser la más abstracta de concebir, hay un ejemplo bastante común, y es el ejemplo del árbol. A medida que vamos desarrollándonos y conociendo nuestro entorno, vemos la figura del tronco con las hojas verdes. Y a esto, cuando vamos aprendiendo nuestra lengua, nos dicen que esto es un árbol. Y ese sería el significado. El significado de la palabra árbol que tengo dentro de mi mente y que voy formando, y el significante es la figura, el tronco, las hojas verdes que vemos en entornos naturales. Eso me permite más adelante, cuando yo vea la palabra árbol en mi entorno, escrita en un libro, en algún periódico o en algún otro medio,
relacionarla en mi mente, la palabra árbol, con la figura de tronco y de hojas verdes que normalmente vemos en entornos naturales. Adentrándonos más en lo que es el concepto del sistema del lenguaje y de la comunicación, tenemos las nociones de denotación y connotación. Una denotación, en primer lugar, es el significado objetivo de una palabra, que lo podemos leer en un diccionario o que nos lo enseñan normalmente en nuestro entorno diario. Una de las características más resaltantes es que por su objetividad las denotaciones son propias del lenguaje científico. En medio del sistema de la comunicación, las denotaciones constituyen la dimensión explícita del proceso de comunicarnos entre nosotros. Eso quiere decir que hablamos del significado tácito de las cosas que nosotros estamos diciendo. Y es común a todos los hablantes. Eso quiere decir que uso las palabras de manera que todas las personas a mi alrededor entienden lo mismo que yo en cuanto a una idea, más que todo, y entonces todos podemos entender, porque de nuevo es explícito, es tácito y es común al grupo de personas con la que me estoy comunicando. Por otro lado, tenemos a las connotaciones, que son un significado subjetivo que se añade a la denotación. Para muchas personas, aquí dejé una imagen de concepto, para muchas personas 1 más 1 igual a 2 es equivalente a una operación matemática. Sin embargo, en algunas oportunidades esto puede ser algún dicho popular en el que si tú tienes dos hechos, la consecuencia va a ser derivada igual a los hechos que tienes del otro lado de la ecuación. Es importante también resaltar que las connotaciones tienen que ver mucho con la forma de comprensión de cada una de las personas y que por ello es inherente a cada receptor. Lo mismo, lo que yo pienso de algún concepto no es lo mismo que percibe otra persona porque va ligado a nuestra idiosincrasia y a la manera en la que nosotros percibimos el mundo. De esa forma, entonces tenemos las dos dimensiones del proceso de comunicación, la denotativa, que es lo que digo de manera objetiva, y la connotativa, que es la forma que yo tengo de comprenderlo de acuerdo a la manera en la que yo me he desarrollado dentro de mi entorno. Con este orden de ideas hablaremos acerca de la función poética del lenguaje, a su vez conocida como función estética, la cual ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Es una de las funciones del lenguaje identificadas por Roman Jakobson. Es importante saber que esto significa que el centro de la función poética está en la forma del mensaje, que en vez de privar el contenido se le imprime mayor significación y contundencia. Otro dato importante es que son propias de la función poética las diversas formas de la literatura. ¿Y cuáles son estas? La novela, el cuento, la poesía, las fábulas, entre muchas otras. Sin embargo, es importante destacar que la función poética no solo es reconocible en la literatura escrita o se encuentra consagrada a nivel académico, ya que en las formas populares de discurso enmarcadas dentro de determinadas tradiciones y culturas también se encuentran presentes, como es el caso de los refranes, las leyendas populares, los trabalenguas, las adivinanzas y los juegos de palabras. Demostrando que dentro de la función poética lo estético también incluye elementos lúdicos que promueven el goce del lenguaje. Hablando del lenguaje, en el lenguaje estético se presenta la mayor atención a las formas discursivas y se aplica con especial énfasis y cuidado diferentes figuras retóricas o literarias. Entre esas podemos mencionar lo que son estas que están por acá, la metáfora, la descripción, la ironía, entre otros. Cambiando el tema, pero no deja de tener relación, por su parte, la propuesta que realizó Umberto Eco en los años 70 está basada en la idea de que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene como principal consecuencia que la humanidad y la sociedad existen solo cuando establecen relaciones de significación y procesos de comunicación. Es decir, la semiótica cubre todo el ámbito cultural, por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse como un proceso semiótico o como un sistema de sistemas semióticos. Estas primeras consideraciones le van a permitir plantear tres hipótesis, de las cuales iremos desarrollando a través de este video. La primera, la cultura por entero debe estudiarse como un fenómeno semiótico. La segunda, todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Y la tercera y la más compleja, a mi parecer, la cultura es solo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas. Así lo estableció Eco en el año 2000. Para Eco, en 1999, la primera hipótesis convierte a la semiótica en una teoría general de la cultura y en un momento dado en un sustituto de la antropología cultural. Sin embargo,
El reducir toda la cultura a una comunicación no significa reducir la vida material a una serie de acontecimientos mentales puros. Por su parte, la segunda hipótesis implica no tan solo la posibilidad de aproximación al fenómeno de la cultura. Y por último, la tercera hipótesis es la más seria, dado que implica a la semiótica no como una forma de aproximación, sino como forma de estructuración, como elemento de organización y configuración de la cultura. Aunque Eco reconoce esta tercera hipótesis como la más radical, su desarrollo posterior parece transmitir en este sentido, es decir, más que un análisis en la construcción de un modelo semiótico de la cultura, hablar del desarrollo posterior de la semiótica de Eco es hablar de su teoría de los códigos y de la producción de los signos, propuesta que se convierte, junto a la propuesta de Lockman, en un intento por sintetizar y superar los programas sumamente diferentes, el de Peirce, el de Saussure, lo cual se hace evidente una consideración de sistemas codicionales y un conjunto de sígnica. Comunicarse es usar el mundo entero como un aparato semiótico, así lo estableció Eco. Como se puede observar desde el principio, aparece en el horizonte constructivo el elemento comunicativo. Como se puede observar, la cultura y la comunicación están en la propuesta de Eco, tiene una configuración particular que impide procesos de significación, sistemas codicionales y un sujeto observador, un sujeto para quien el mundo fenoménico se segmenta en rasgos semióticos permanentes, signos o textos semióticos. Con la estructura de Eco hemos culminado esta exposición, esperando que la información suministrada en dicho video sea de gran ayuda para ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad.